Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa radial El Pregón, promocionando la convivencia pacífica. Mi nombre es José Antonio Moya y mi querido compañero y amigo aquí a mi lado es Benjamín Morillo. Ambos somos pregoneros de la convivencia pacífica y estaremos conduciendo este programa todos los sábados de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Les recordamos que estamos radiando desde Long Island, Nueva York, específicamente en la ciudad de Freeport, desde los estudios de su emisora, Radio Alma Cristiana. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Pastor Jonathan Stobb. Estamos contentos de poder participar aquí en este espacio tan interesante y tan importante para la convivencia pacífica, para la paz. En estos momentos en que la paz es un elemento determinante para que vivamos según la voluntad del Creador y cumplir con los propósitos para los que fuimos creados. Gracias, José, por la oportunidad y estamos aquí. Cada vez que hablamos de paz, yo trato de que recordemos que sin espiritualidad, o sea, sin Dios, no puede haber convivencia pacífica. Amén. Por lo menos, Benjamín, es lo que ha dicho la historia a través de los milenios. Sí. Por eso le pedimos al hermano pastor, ya hicimos una oración, pero ya dirigida como introducción del programa, que nos dirige en oración, por favor, hermano. Amén. Señor Dios, queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad de poder dirigirnos a toda la vasta audiencia de esta emisora Radio Alma Cristiana. Gracias, Señor, por nuestro hermano José Moya, por Benjamín y por todo el equipo, Señor, de producción. Te pedimos, Señor, que seas tú usándoles con poder, con gracia y poniendo las palabras adecuadas que sean de edificación, de ánimo, de fortalecimiento espiritual de cada oyente. En el nombre de Jesús, bendice este espacio para gloria tuya. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, hermano pastor, por su oración dirigida a nuestro Dios. Mi esposa, cada sábado que yo llego a la casa, le digo, ¿qué tal el programa? Me dice, antes que nada, no le diste la gracia al pastor por la oración. Y ¿qué tal? Otra vez, no le diste la gracia al pastor. Pues hermano, gracias 3 veces o 4 veces, porque en verdad se me pasaba, parece que tenemos tanta confianza ya. Sí. Recordando a un amigo que también tiene un programa de televisión y tiene un programa de radio, Fausto Rodríguez. La Roca. La Roca. Cuando le preguntan, ¿cómo está, hermano? Como una roca. Él decía algo muy importante. Decía, felicidades a todas las madres en febrero. Felicidades a la madre, que hoy es el Día de la Madre. Y al principio yo no lo entendí bien. Ya. Porque él decía, todos los días deben de ser Día de la Madre. Sí. Y es así porque por el sacrificio que ellas hacen desde el momento de la concepción hasta que nosotros tenemos 20 años. Sí. Y ya yo que soy padre, y también mis hijos están grandes,
me doy cuenta, Benjamín, que nunca se deja. Eso nunca termina de la crianza de los hijos. Correcto. Y José, no solamente con los nietos, porque se podría decir, oh, sí, uno sigue, pero es con el mismo hijo que ya no, cuando los hijos se te casan, ya no es uno, son dos. Porque si es una hija, el esposo de la hija va a ser tu hijo también. Y si es lo opuesto, pues es igual. Y yo eso lo entiendo 100% y estoy 1000% de acuerdo porque yo lo estoy viviendo ahora en carne propia. Sí, igual que yo estoy pendiente de todos mis hijos, Correcto. que en verdad ya tienen más de 30, el más pequeño tiene 33 años. Oye. Y yo Sí. todavía estoy pendiente de ellos, qué hacen, cómo lo hacen. Sí, sí. De manera que felicidades a las madres, perdón, felicidades a ese ser humano que Dios le dio la noble tarea de ser la sostenedora de la humanidad. Y una cosa, José, importante, que la madre no es solamente lo que es el papel de la madre, es el símbolo que es la madre, porque todo lo que se produce, todo lo que se genera, está simbolizado por la madre. La naturaleza, el espacio, todo. Cuando nosotros pensamos en algo que se origina, es de una madre, porque es el símbolo que la madre, es lo que la madre representa, ¿no? Claro que sí. Por eso la Biblia, el libro sagrado, le da su mérito. Correcto. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra. Sí. O sea, el mismo Dios reconoce exactamente la importancia que tienen las madres. Cuando a mi hijo más pequeño lo operaron la tercera vez, me parece, alquilamos un vehículo de esos que son para transportar personas así que salen de cirugía. Y el conductor, estábamos hablando y él le dijo, así de la nada, dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Ellison no podía casi hablar, pero le dijo Ellison, él dijo, tú estás ahora sufriendo, ¿no? Pero acuérdate que Dios te ama con el amor de 70 madres. Imagínate el amor de una madre, lo inmenso que es. Y Dios te ama con el amor de 70 madres. Amén. Porque no hay nada más grande que tu madre y Dios. Sí, sí. De manera que creo que hasta tenemos que darle gracias al Señor por haber proporcionado esa condición de la mujer que es ser madre. Le decíamos en emisiones anteriores que nosotros, todos los fundamentos que tenemos se comparten en dos libros. Uno que es la Biblia, que está por encima de todo, y el otro, el segundo libro, que se llama Soluciones a la Delincuencia para la Convivencia Pacífica. Es un libro de mi autoría y contiene lo que yo siempre he llamado, entre comillas, el tercer proyecto de pacificación. De manera que ese libro, Soluciones a la Delincuencia, va a ser citado en muchas ocasiones porque el fundamento de lo que hablamos sale en gran parte de la Biblia, pero yo pienso que le damos una explicación práctica a los tiempos que estamos viviendo. Correcto. Con el libro Soluciones a la Delincuencia. Eso es bueno acotarlo, José, porque el libro lo que hace es que estructura el proceso para llegar al ideal de la convivencia pacífica. O sea, es como los pasos, ¿no? Exacto. Explicados para que sean fácil de seguir. Así, y enseñarle a la gente cómo deben desaprender
Sí, la vida violenta y entonces aprender a vivir pacíficamente. sí, sí. De ma- Me excusa, José. Yo como maestro, eso que ha dicho, no quiero que pase porque es muy profundo y muy sabio. Desaprender lo malo para reaprender lo bueno. Y es una virtud que Dios nos dio, que hizo que nuestro cerebro, así mismo como puede aprender, puede desaprender. Y entonces, si uno logra en la juventud y en los demás, eh, ese Proceso. proceso es una bendición. Amén. Sí, soluciones a la delincuencia para la convivencia pacífica. Yo digo, Benjamín, que es mucho más que un libro. Es una propuesta a nuestro país y a cada institución que la representa, incluyendo la más importante de todas, la familia. Sí. Esa proposición consta de 14 pasos, 4 herramientas y 6 reales soluciones que nos permitirán sembrar los principales cimientos. No es que esos 14 pasos y esas herramientas y esas 6 soluciones van a ser una sociedad pacífica. Esos pasos y esas técnicas ya mencionadas van a forjar los cimientos para que podamos edificar la convivencia pacífica. Correcto. Porque yo me di cuenta que no solamente no tenemos esos cimientos para la convivencia pacífica, al mismo tiempo no tenemos adecuadamente preparado el terreno. Correcto. De manera que no vamos a hablar de que estamos pensando que en un periodo corto de tiempo, en meses, como hacen los anuncios mediáticos, Sí, sí. que te prometen que van a hacer muchísimas cosas contra la delincuencia, que la van a terminar, pero nunca, siempre fracasan. Y un daño que se le ha hecho mucho a la sociedad moderna, José, es el inmediatismo. Querer lograr las cosas ya. Te dicen un curso, inclusive creo que la película esta, The Matrix, Sí. la quieren aplicar en la vida real. Quieren que una persona aprenda Kung Fu solamente conectándose a un... Pero si no se pone a ejercitar el músculo, no va a desarrollar ninguna habilidad. Y asimismo, cualquier proyecto de convivencia va a tener que agotar un proceso. Claro. Sí, un proceso en el cual tenemos que someternos casi todas las personas que están dentro de una sociedad Sí. o que tienen formado un hogar o en su hogar de formación. Fíjate que quisiera comentar, Benjamín, un reciente acontecimiento que ha marcado a la nación norteamericana. Sí. Se trata del asesinato de 8 niños a mano de su propio padre Uh-huh. y las 2 madres, porque eran de 2 madres diferentes, Ajá. también fueron baleadas. O sea, 8 niños, 7 del padre, engendrado por el padre, Sí. y uno que no era de engendro de ese criminal, pero aún así trató de matar a las 2 mujeres que Sí. creo que todavía sobreviven. Uh-huh. Yo pienso que la gran tragedia no fueron esos tiroteos que le quitaron la vida a esos niños y a esas mujeres, que no fueron solamente las balas, porque todos los paramédicos, los policías que fueron, catalogaron la tragedia como algo nunca antes visto. Sí. Sin embargo,
hemos visto tragedia, que mueren 20, 25 niños, creo que 50 y algo en una escuela por ahí por Connecticut, creo que fue. Sí. Pero ellos dicen que no habían visto nunca algo semejante. Tanta violencia. Yo creo que dijeron eso personas acostumbradas a ver tipos de asesinato. Sí, sí. Fue porque la cometió un padre Uh-huh. a sus hijos, señores. Es una tragedia que se repite a cada segundo. Uh-huh. Se repite a cada segundo. Lo que pasa es que no llega a ese nivel. Ese nivel. Correcto. Pero eso que pasó es la culminación de una larga historia de violencia y delincuencia. Sí, es cierto. Y eso es lo que la hace trágica, lo que la hace penosa, lo que la pone en un sitial como ningún otro acto que se haya producido en los Estados Unidos. Fíjate que esa gente no se sorprende por alguna cosa. No, porque ellos están acostumbrados. Es como cuando una persona está acostumbrada a cocinar o a hacer un trabajo X, se acostumbra tanto que ya los olores, por ejemplo, en la cocina, ya a ellos no les molesta. Y bueno, yo trabajaba en un sitio donde había mucho olor, muchos perfumes diferentes. Y al principio yo tenía que usar mascarilla. Pero ya luego de un tiempo yo entraba y el olor que a mí me ha molestado toda la vida, ya me era indiferente. Entonces, asimismo, esos oficiales y personal que fue a ver ese evento, cuando ellos dicen que se sorprendieron es porque fue mucho más allá de lo que ellos estaban habituados a ver. Y entonces uno se pone a pensar, uno que tiene hijos, por ejemplo, que en momentos de que uno se incomodaba con los muchachos, uno no llegaba hasta cierto punto y decía, no, yo pero imagínate tú ya cuando un padre traspasa esa barrera, porque el padre tiene un instinto, y la madre, sobre todo, la madre mucho más, de protección al niño. O sea, no solamente de no hacerle daño, sino de impedir que se le haga daño. Imagínate cuando un padre ya traspasa ese nivel de locura de agredir a su propio hijo. Sí. Y no solamente agredirlo, llevarlo, matarlo, porque ahora me da mucha risa que en la mayoría de los programas le ponen un pi cuando hablan de la muerte. Es una hipocresía que estamos viviendo tan grande, porque la realidad hay que verla tal cual. Mientras nosotros no asumamos el compromiso de ver la realidad como es y de llamarle violencia y de marcar lo que es y de señalarlo y buscar el responsable, que al final somos todos, pero vamos a estar así en ese mismo... Sí, yo te entiendo y voy a ver si lo puedo explicar un poquito más claro. Perfecto. O con menos palabras. Cuando los paramédicos llegaron allí y los policías dejaron de ser policía y dejaron de ser paramédicos y se convirtieron en padres. Sí. Hermano. Esa es solamente ellos pudieron ver la magnitud de esa tragedia porque dejaron de ser paramédicos, dejaron de ser policía y sintieron la conexión. O sea, es imposible, la tragedia viene de ahí, es imposible que se vea si no es a través de nuestro propio sentir. Eso me recuerda, José, cuando era joven, que escribí una historia sobre un crimen así, más o menos,
un grupo de policía que llega a un sector de República Dominicana donde se cometió un robo y hubo un crimen porque la familia se despertó y eso. Pero de la familia solamente se salva una niña. Y el capitán que estaba dirigiendo el grupo en esta trama llega y él encuentra a la niña. Wow. Y él coge a la niña y le dice, la niña estaba despeinada, él le puso greña. Pues, mira, greña, que sé yo cuánto. Entonces él coge a la niña, cuando vienen los suboficiales que están por debajo de él y lo ven a él conmocionado, él dice, es que ahora yo no soy policía, ahora yo soy un padre porque yo tengo una greña así mismo. Así. Entonces ya a partir de ahí él se convierte él se olvida de ser un policía y sale a buscar a los criminales, ya no como policía, sino como un padre más. Entonces, Sí. porque es que eso despierta ese sentir. Sí, señores, ahí está la clave. Señores que nos escuchan, hermanos de nuestras iglesias, amigos que también nos escuchan, tenemos que comenzar a ver todo lo que está pasando en la calle, en la televisión, como un reflejo de lo que está pasando en nuestros hogares. Correcto. Y la forma mejor es hacer lo que hicieron esos policías Sí. y esos paramédicos que se pusieron en la ventana de padres. Sí, sí. Yo por eso nunca voy a dejar de decirle, tenemos que comenzar a ver. Y para tener éxito en el establecimiento de la convivencia pacífica, en el establecimiento de una sociedad de paz, vamos a tener que cambiar la ventana de cómo veo las cosas. Sí, José, y que ya Jesús lo enseñó cuando enseñó la ley dorada. Ponte en el lugar del otro. Uno tiene que aprender a eso, a decir, wow, ¿entiende? Y uno solidarizarse, pero no solamente solidarizarse, sino uno aprender a sentir, porque a nosotros nos enseñan, por ejemplo, cuando hacía la formación para coach de salud mental, decían, tienes que aprender a despegarte de esa realidad y verla de manera objetiva. Y eso ayuda hasta cierto punto, porque tú te despegas de la realidad, tú ves la solución, pero para tú empatizar con esa solución, algo tú debes de sentir y decir, ¿qué si fuera yo? ¿Entiendes? ¿Qué si fuera uno de mis hijos? Claro que sí. Fíjate que a esa tragedia yo le agrego otra pequeña. Y es la forma como los medios de comunicación masivos Sí. abordan la noticia. Cómo ellos reaccionan y cómo la maquillan. Sí. Y me refiero a que viene siendo como una tragedia más, porque esa noticia, dándola como ellos hacen, se convierte más en promoción de la delincuencia, de la violencia y la delincuencia. Sí. De ahí que nosotros hablamos siempre de un nuevo periodismo, Sí. simplemente orientado a que los actos violentos, en cambio de que se promuevan, sean definitivamente que creen conciencia en el ser humano de que nunca la violencia va a resolver algo. Eso me recuerda a un amigo, uno de mis mejores amigos que ya partió, que él decía, hay que hacer periodismo con conciencia, Neruda. Sí, de verdad. Es un grito sí. desde hace muchísimos años. Uh-huh. Bueno, que no pasen. Y que no pasen estos acontecimientos que están muy relacionados con nosotros, aunque ahora no podamos hilvanarlo
no podamos ver, porque en verdad ya hemos perdido la idea clara de la delincuencia y la violencia, que no sabemos ni dónde comienzan ni dónde terminan. Porque se ha normalizado y se han normalizado muchas cosas. Y eso es un programa. A mí no hay quien me quite de la cabeza que es un programa para que el ser humano cada día sea menos ser humano. Porque es más fácil venderle a alguien que es un ente, pero no es un ser humano. Nuestra humanidad, que es la condición que Dios nos dio para diferenciarnos, nos la están como que la van lavando y la van desgastando, y nosotros nos estamos convirtiendo en entes vivos, pero no, esa humanidad está desapareciendo. Esa forma, esa característica, esa que usted veía algo y decía, wow, yo venía ahora mismo en el tren y viene hay alguien durmiendo en el tren con los pantalones a medio muslo, y la gente lo ve y no pasa nada. Cuando antes uno veía eso y alguien lo cubría, porque yo decía, oye, es la dignidad de ese ser humano que se está exponiendo y nadie lo ve. Sí. Nadie lo ve. No tenemos ojos. Sí. Y eso tiene relación con 5 conceptos que vamos a tratar hoy, que no nos permiten nosotros ver la realidad de la delincuencia y la violencia que está pasando en estos momentos. Por ejemplo, tú decías, y esa es una de ellas, que la hemos normalizado. Sí. Y yo añado que la hemos naturalizado también. Sí. O sea, ya desde el nivel de conciencia que tenemos, desde ese nivel es algo natural ya. Sí, sí. Por eso insistimos en educación. Tenemos que comenzar a educarnos. Hay una pregunta que la hizo Benjamín hace 2 emisiones pasadas, y también se contestó, pero cuando él me hizo la pregunta, esa pregunta tienen como 10 respuestas y yo no sabía cuál hacerla. Yeah. Me asombró mucho que, estando en un estudio bíblico de los martes en la iglesia, dirigido por el hermano pastor Dios mío, Jonathan, no quería decir Benjamín, Oh. eso era lo que tenía. Hizo también la pregunta. Okay. La pregunta es, ¿de dónde nace? Y yo también le añado, o sea, ¿nace o viene la delincuencia? Y fíjate, Benja, para que entiendan bien este concepto, o mejor dicho, la respuesta, quiero poner un concepto paralelo, una parábola, vamos a decirle así, un paralelismo. Fíjate que cuando yo estaba cursando la primaria en la escuela, me enseñaron que las plantas respiran por las hojas. Pero cuando tenía más edad, ya en el bachillerato, me dieron otra versión. Sí. Más avanzada. Sí, más avanzada. Me enseñaron que las plantas respiran por unos pequeños orificios llamados estomas que se encuentran ubicados en las hojas. Ya. Es como decir que yo respiro por la nariz, pero no por el rostro. Exacto, porque hablarle a un niño de estoma, orificio, sí. es un poquito a sabienda que no nos van a entender. Ya. Y también pasa con una pregunta muy embarazosa que nos obligan a mentir muchas veces. Uh-huh. Es cuando un niño nos pregunta, ¿de dónde viene la gente? Sí. O de dónde nacen los niños. Los niños.
La más popular, no sé si la más adecuada, pero la más popular es la cigüeña. La cigüeña. Pero eso lo hacemos porque entendemos que no están preparados Sí. para una respuesta con más sentido. Eso una vez lo dijo alguien y a mí me sorprendió la respuesta en un taller de temas educativos. Y alguien dijo eso, no, lo que pasa es que ellos no están preparados para entender. Y él sabe lo que dijo la maestra, no, ellos están preparados. Nosotros no estamos preparados para explicárselos cómo es. Pero mira que es así Sí. realmente. Por eso dije, no sé si es la más adecuada. Exacto. Fíjense, eso pasa también con la delincuencia y con la violencia. El hermano pastor Jonathan Stubb hizo la pregunta y me gustó mucho como él la definió, pero también me gustó mucho cómo dentro de la iglesia y también los que estaban vía Zoom también respondieron. O sea, me dio esperanza. La fácil, yo le voy a decir la fácil, la que los niños no pueden entender. Ya. Sí, la que los niños entender. pueden entender. Y después le voy a decir la otra. Es sencillo, para cambiar a otro tema. Simplemente viene del hogar. Sí, sí. La delincuencia, la violencia y todas sus manifestaciones y esta degeneración moral viene de la iglesia. Yo creo, José, que estaba leyendo un tema el otro día sobre la conducta. ¿Qué genera cierta conducta? Y el tema que estábamos tratando era la autoestima. La autoestima es esa estima que yo siento por mí mismo. Es ese amor, es ese respeto que yo siento por mí mismo. Y cuando uno tiene una sana autoestima, uno no daña al otro. ¿Por qué? Porque cuando uno ve al otro, se está viendo a sí mismo reflejado. Entonces, como yo no me hago daño a mí mismo, tampoco voy a hacerme daño a mí mismo. Y el más grande de los maestros lo dijo de una manera bella, perfecta. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente, fíjate que tenemos aquí unos minutos explicando eso y al final caemos en la enseñanza bíblica. Correcto. Como también tú la mencionaste en el asunto de la madre, Sí. que es bíblico. Primer mandamiento con promesa. Sí, sí. Honra a tu padre y a tu madre para que te vayas bien en la vida. Sí. Y tenga largos días sobre la tierra. Sí, sí. Por eso le decimos que nuestro fundamento es bíblico, aunque busquemos todo tipo de argumentos para hacerlo asequible, Sí. no para negarlo. No, porque el día que neguemos, que busquemos una explicación fuera de ahí, fuera de que no sea para reafirmarla, sí. entonces somos herejes. esa es la idea. Ok. Esa era la fácil. La fácil. Sí, aunque la gente no lo entiende. Ya. ¿Qué tengo yo que ver con esa matanza que pasó con esos niños? No, todos tenemos que ver. Sí. Y otra que me llamó la atención en el estudio fue una hermana que yo vi que el pastor cerró los ojos cuando esa hermana lo dijo. Dijo, sale de nuestros corazones. Sí. Yo dije, wow. Sí, porque la misma, dice la Biblia, según es su corazón, así es él. Y la psicología lo explica de una manera que al final, ese es el resumen, porque la psicología explica que los pensamientos generan
sentimientos, los sentimientos se transforman en conductas y lo que nosotros vemos es la conducta. Pero al final es simplemente decir, se origina en el corazón y ya ahí se manifiesta. Así de simple. Sí, y alguien diría, bueno, pero es tan fácil, o sea, que esté en el corazón está bien. Sí, sí. ¿Qué tenemos que entender de eso? ¿Por qué es que hemos dicho que es un poco más complicada que en los hogares? Ujú. Fíjense una cosa, es complicada porque todas las enseñanzas bíblicas están dirigidas a tener paz en el corazón. Sí, Todas los 66 libros que compone la biblioteca bíblica están dirigidos a eso. sí, sí. Y no solamente eso, todo lo que nosotros podemos hacer es también dirigido a eso. Y la misma Biblia que es lo que dice es, la Biblia es útil para esto, para esto, para esto, pero hay una parte que dice, y para redarguir en justicia, ¿cierto? Sí, ¿Y ahí qué es la justicia? La justicia es darle a cada quien lo que merece o lo que hay que darle. Entonces, al final, si hay justicia, no hay violencia. Entonces, al final, la Biblia es... cuando tú decías ahorita, estamos trabajando para la paz, sí, lo que quisiste decir, viéndolo ahora, es, estamos trabajando en tu corazón. correcto. Estamos trabajando porque la paz es la ausencia no solamente de conflictos, sino de todo tipo de violencia y delincuencia. Sí, sí. Entonces, por eso es que es difícil, porque la mayoría de la gente no quiere que sacar la violencia de su corazón. Y cuando yo soy tengo un concepto de que yo creo que todo ser humano es bueno en principio, porque es que tiene la esencia de Dios, o sea, Dios fue que lo creó. A imagen y semejanza, o sea, A imagen lo que pasa es que la maldad, los sistemas se han encargado de apagar esa parte divina del ser humano. Se han ido, lo han alejado. Por eso es que Jesús vino y él es el puente entre esa parte oscura nuestra y esa parte iluminada donde está Dios. Entonces, por eso es que hay que acercarse a Jesús para cruzar ese puente correcto. hacia la luz. Nosotros, humanamente, lo que hacemos, lo que te decía hace un rato, es desaprender Correcto. los hábitos violentos para aprender los hábitos de la convivencia pacífica. Y yo quiero que insistamos siempre en eso, José, porque eso es uno de los fundamentos de la nueva ciencia de la educación, el desaprender. Sobre todo nosotros que en alguna época hemos trabajado educación de adultos, es desaprender tantas cosas. Por eso es que se habla de la madurez, pero la madurez es de ir desaprendiendo todo lo que ha sido, lo que nos ha llevado a nosotros a cometer errores. Sí, porque si dejamos ese vacío, Sí. ahí crece la cizaña. Correcto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? No hablando, porque solamente cuando se habla es una parte, Sí. sino donde quiera que nace la cizaña, le plantamos la convivencia pacífica. Correcto. O la arrancamos y la plantamos. Eso es como la persona que se pone en pelo para sustituir la cana. Sí. Y se pone. Sí, vamos a nuestra primera pausa y regresamos en breve.
Muy bien. Fui yo, Señor, quien tocó tu manto y sentí que poder salió de ti. Fui yo, Señor, quien tocó tu manto y sentí que virtud salió de ti. Fue hermoso lo que sentí, tu poder entrar en mí. Saldré a decir lo que tú hiciste por mí. Ahora soy salvada fui. Fue hermoso lo que sentí al tu poder entrar en mí. Saldré a decir lo que tú hiciste por mí. Ahora soy libre, libre. Estamos de regreso con su programa El Pregón, directamente desde Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Freeport, Long Island, Nueva York. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. También quiero darle un minuto a Benjamín para que él vaya haciendo la introducción de unos nuevos cursos. Ya le habíamos dicho que él tiene ese apostolado en su corazón de la enseñanza. Y me comentaba que simplemente él nació así. Benjamín. Sí, hablábamos de la vocación y a mí lo que me gusta, lo que yo me siento pleno es cuando veo que una persona va de A a B, luego a C y luego yo estoy en D y él me pasó. Esa es la diferencia entre apostolado y personas que son profesores porque dejan más dinero. Y los profesionales, sí. Es una satisfacción, ¿eh?
Sí, porque uno se siente, yo estoy cumpliendo la misión a que vine, y yo me siento muy bien. Y a mí lo que me gusta es eso, y me gustan los idiomas. Por eso yo me dedico a enseñar inglés y español, y estamos programando los cursos. Las personas que quieran entrar pueden entrar a mi página web que se llama Bilingüe Elocuencia. Un amigo me dijo, y ese nombre, elocuencia, como que se oye muy rimbombante. Pero la elocuencia simplemente es el arte de bien hablar. ¿Entiendes? Sí. Una persona elocuente. Y mientras más elocuente tú eres en el idioma, en tu idioma nativo, más elocuente va a ser en cualquier idioma que aprenda. Porque a mi entender, aprender un idioma es al lado del que yo tengo, poner otro, y entonces uno lo va transfiriendo. Una equivalencia. Entonces, eso es. Sí. Y se hace tan fácil cuando uno lo concibe así. Y hay muchas personas que me dicen que yo soy viejo. Ya se me hace. Entonces, allá hay un señor de los más iluminados de la República Dominicana que dijo: loro viejo no aprende a hablar. Pero eso era porque él no había estudiado neurociencia, ni sabía, ni siquiera creo yo que conocía la palabra neurociencia, ¿no? Sí. Porque él murió antes de que estos términos comenzaran a... El cerebro es plástico. Plástico quiere decir que toma la forma que se le quiera dar. Y entonces cuando una persona comienza a aprender un idioma, al principio el cerebro tiene una forma y hay que irlo moldeando. Pero el cerebro está hecho para eso. Dios creó una maravilla. Todo lo que se está creando ahora, que las computadoras, que la inteligencia artificial, es una emulación del cerebro. Es tratar de imitar lo que el cerebro hace. Sí, sí. Entonces, el que quiera aprender inglés y español, que se comunique conmigo. Sí. Bilingüe Elocuencia, todo junto, bilingüeelocuencia.com. Sí, fíjate que yo tengo un amigo, y tú también, Sí. que se llama Fausto Rodríguez. Él dijo en un programa, refiriéndose a la importancia, Sí. porque él sí sabe la importancia que tiene aprender un idioma. Y muy bien. Y muy bien. Es una persona de mucho éxito y todos, él dice que se lo debe al idioma. Sí. Ahora, él dijo, el que no entiende Sí. a Donald Trump y el que no entiende a Mandani, Ujú. es el nuevo alcalde de Nueva York, está frito. Él es muy emotivo. Sí. Es una persona elocuente, emotivo, y yo sé que esa palabra fueron dichas con las mejores intenciones. Claro, claro. Sí. No, y sobre todo viniendo de él, que es una persona que habla varios idiomas, porque nada más no habla inglés y español, él habla francés también, y una persona con una cultura y una disciplina y una rigurosidad enorme. Intelectual, que eso es, bueno, es un ejemplo para cualquier persona que quiera ser un científico, ¿no? Sí. Copiar a Fausto Rodríguez. Mucha gente lo vio mal, porque a mí me dijeron, pero yo lo entiendo a él, y lo entendí también Sí. en ese momento, porque yo conozco su corazón. Y fíjense qué fue lo que él quiso decir. Y se lo digo para que vean la importancia del idioma inglés. Sí. Si tú, Benjamín, tienes un trabajo y yo te digo, Benjamín, yo ando buscando un trabajo, Sí, sí. y tú me dices, oh sí, mi jefe quiere uno, Ujú. vamos, y cuando tú me presentas al jefe, tú le dices, mire, este hombre yo lo recomiendo. Es un hombre que trabaja 24 horas si es posible, pero Sí. tiene un problemita. No oye. No, oye, es sordo. Oye, yo sé que es jocoso. Es sordo. O sea, no oye porque no habla idioma. Ujú. Por favor, no.
no oye, No oye, no habla. no habla porque es mudo. Es analfabeto porque ni lee ni Ni lee ni escribe. escribe. ¿Qué trabajo me van a dar? Eso es cierto. A eso. limpiar. No. Tú ves, si soy, aún siendo a veces, Sí. yo conozco personas tremendo mecánicos Ujú. y no se fueron. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es mecánico desde que nació, Sí. pero él no domina el inglés. Ujú. La gente que estaban a sus alrededores ganan a 55, 60 pesos la hora, fueron a la escuela, son mecánicos Sí. y él se quedó abajo. Y él es quien resuelve los problemas de... Al final, sí. Entonces, hay que aprender inglés, señores. No es Sí. nada peyorativo, no es nada discriminatorio, pero en verdad, si estamos aquí y queremos progresar en este país, hay que aprender el idioma. Y no, y a mí me gusta siempre decirle a las personas que no se bloqueen, que no se limiten, que aprender un idioma es un proceso y todos los procesos comienzan en cero. Existe lo que se llama los pasos del aprendizaje que alguien propuso, donde está la incompetencia inconsciente, que es cuando yo soy incompetente pero no lo sé. Sí, Yo no sé que no sé. Pero luego que ya alguien me dice, pero tú no sabes, no, yo no sé. Entonces ya yo ahí soy un incompetente consciente porque ya yo sé que no sé. sí. Entonces cuando me metí a aprender, ahí viene la competencia consciente. Pero el nivel ahora que tiene Fausto, que tengo yo, que tienen muchas personas, es el bilingüismo, que es la competencia inconsciente. Por ejemplo, ahora mismo entra alguien aquí y yo no tengo que pensar para responderle en inglés, sino que nos vamos a comunicar como normal. Entonces, muchas veces para sacarle dinero a las personas, le venden eso, de mira, pero no es eso, lo que es comenzar, es el principio. Me decía José el otro día, todo camino de 1000 pasos comienza con uno solo, con el primero. Entonces es involucrarse en eso, comenzar. Y el cerebro mismo, como dice un gran escritor, el doctor Deepak Chopra, el cerebro él mismo va a ir buscando las formas de hacer que tú vayas aprendiendo más rápido. Sí, yo le dije a una hermana mía, murió desafortunadamente, le dije, ¿cómo tú aprendiste inglés? Porque ella lo aprendió ya de adulto. Sí. Me dice, ya mira, yo no sé, pero te voy a decir lo que yo sé. Uh-huh. Ella decía, mi esposo y yo nos pusimos juntos en la escuela. Sí. El esposo se llevaba arrastrando 3 veces a la semana. Y el esposo le dijo, oye, solamente tenemos, parece que alguien se lo había dicho, Sí. que asistir y hacer la tarea. Sí, sí. Y dice ella, hermano, yo me llevé de eso, o sea, asistir y hacer la tarea. Simple. Y el día que aprendí inglés, no lo sé, dice Sí. ella. No lo sé, o sea, no hubo, ella no vio la diferencia, fue un año que fue. Ella dice, yo nada más sé que Llegó un momento en que... yo hablaba inglés. Sí, Me porque dice. es como los músicos. Los músicos comienzan y le duelen a uno los dedos. Mire, yo tengo callos ahí ya, porque yo volví, Sí. yo retomé la guitarra. Al principio, después de muchos años sin tocar una guitarra, a mí me dolían los dedos, mucho. Yo dije, bueno, pero si yo me paro, voy a volver a lo mismo. Entonces, esas callosidades, porque el cerebro aprende como por avenidas Sí. que se van formando. Sí, entonces uno le va pasando y le va pasando y le va pasando. La mayoría de las calles que hoy caminamos pavimentadas fueron caminos rudimentarios al principio, Sí. hechos por caballos y por... Entonces, así mismo es el aprendizaje. Por eso nadie debe quedarse atrás, ni debe sentirse menospreciado. Hay un refrán que yo aprendí que dice, el hombre, y siempre preguntar, tener la humildad de preguntar. Dice, el hombre que hace una pregunta
es estúpido una sola vez. Pero el que no pregunta seguirá siendo estúpido toda la vida. Nosotros tenemos que dejar eso y uno hacerse el tonto y preguntar, y ¿qué importa? Tú no sabías antes, pero ahora tú sabes. Entonces, hay personas que se incomodan cuando le preguntan, pero realmente cuando te preguntan te están poniendo en un sitial, que es lo que tenemos que aprender los maestros. Que pregunta mucho esa persona, ese muchacho. Pero eso es lo que a ti te hace grande, que a ti te están preguntando, ¿entiendes? Te están poniendo en un lugar y el maestro tiene que verse a sí mismo. Yo tuve un maestro que me dijo, yo respeto mucho la educación, porque cuando un estudiante, mientras más me pregunta, aunque me repita la misma pregunta, me está siendo importante. Entonces, paciencia. Lo que pasa también que la paciencia es un músculo que se desarrolla. Hay una señora que fue donde el pastor le dijo, pastor, es que no tengo paciencia. Y le dijo, y el pastor dice, vamos a orar. Señor, tráele muchos problemas a esta hermana. Quítale al esposo, que el esposo se vaya a beber, que los hijos se le pongan, pastor, pero usted, no, tú quieres paciencia. La paciencia se ejercita. Sí, de manera que no se deje engañar. No. Usted no es bruto. Usted no es viejo para aprender. No. Simplemente siga un programa. Sí. Y si es presencial, simplemente vaya a clase y trate haga de hacer la tarea, aunque se la pregunte a sus hijos. Efectivamente. Y una cosa también, José, es involucrarse. Cuando yo estoy aprendiendo algo, yo soy médico, por ejemplo, pero estoy aprendiendo mecánica. Yo soy un mecánico que trabaja medicina. O sea, yo tengo que ser 24/7 aprendiz de mecánico, aunque yo sea lo que sea, porque eso es lo que me va a llevar a mí a lo que se llama la maestría. Ahora cualquiera es maestro, pero antes el maestro era alguien que había hecho tanto las cosas que se convertía en un enseñante. En esas mismas cosas. ¿Entiendes? Entonces yo lo que tengo que saber un poquito más para yo enseñar. Y a mí, por ejemplo, me preguntan de cosas de matemática. Yo le digo, mira, para yo no crearte una confusión, yo voy a hablar con un amigo mío que sabe mucha matemática, que es ingeniero o es profesor de matemática, y él te lo va a explicar. Porque yo lo sé lo que es. Pero yo no quiero confundirte porque yo no me dedico a la matemática. Sí, yo te puedo dar el teléfono del profesor Santo, el profesor Danilo, entiende que son expertos en matemática. Sí, seguimos con nuestra programación sobre la convivencia pacífica y les informo que ese fue un anuncio pagado de Benjamin Institute. Sí. Bilingüe elocuencia está billeteando. El primer anuncio que tenemos. Ya. Ok. Quedamos hace unos momentos en que había que desaprender esos hábitos que lo aprendimos y también aprender los hábitos violentos, y que para experimentar la paz y la felicidad son requisitos fundamentales. Correcto. Ahora, hay cinco condiciones que imposibilitan al ser humano a darse cuenta de lo que está sucediendo. Fíjate, esos policías tuvieron esa ya se ha conmovido tanto que se quitaron de ser ellos y salió el padre, salió la madre. Sí. Entonces hay 5 condiciones que no nos permiten ver la realidad de la delincuencia y de la violencia que está aconteciendo en nuestras narices. Y están tan cerca de nosotros que están tan cerquita que nuestros hogares se convierten en los lugares más peligrosos para muchas madres
para muchas mujeres y sus hijos. De manera que quiero que la veamos con detenimiento, porque es necesario que pongamos mucha atención cuando se refiere al corazón. Por eso decía que era la forma más complicada, porque a ese corazón nadie entra. No lo queremos dejar que entre nadie. Y nadie puede entrar en verdad. Nosotros no podemos reparar tu tejido familiar. Nosotros no podemos resolver tu historia o parar o frenar tu historia de violencia. Sí. Porque esa función es solamente de usted. Ahora nosotros sí podemos hacer lo que estamos haciendo, proveyéndole las herramientas necesarias y dándole a usted la habilidad también para que pueda sacar de su corazón esa violencia, esa delincuencia que nos tiene a todos en peligro de extinción, sí. Es una palabra quizás dura. Sí, pero no, José, eso es como, ¿cómo decirlo? Es la conclusión lógica, porque ¿qué es lo que exterminaría la humanidad? La violencia. Es una guerra. Sí. ¿Y qué es la guerra? La máxima expresión de la violencia. De la violencia. Entonces, Y delincuencia también. Definitivamente esa semillita que se planta en el corazón del ser humano es lo que va a dar al final el fruto de la destrucción. Sí, y tenemos una muestra, señores. La delincuencia organizada, las drogas, o sea, el crimen organizado, juvenil, no está en la iglesia. No, está. El problema grande que tenemos como sociedad son todas las manifestaciones de la delincuencia, son 23, pero en verdad es grave. ¿Por qué? Porque hablamos que las enseñanzas de Jesús es al corazón que van. Correcto. Es al corazón. Sí. Y mire, yo estaba una vez con un médico, estaba en Haití con un médico haitiano, una persona de las más brillantes que yo he podido conocer. Y él me decía, estábamos hablando de cómo uno discutir con una persona. Él me dijo, obsérvalo. Si tú lo ves que él te está diciendo, no, porque yo pienso, tú ahí puedes analizar porque te está hablando a ti de lógica, está pensando. Pero tú dices, no, yo creo que no. Ya tú sabes que ahí tú estás trabajando con sus creencias, está hablando de su propio corazón. Sí. Entonces, eso es difícil de cambiar. Eso solamente tiene que ser Dios lo cambia. Exactamente. Y Dios, en muchas ocasiones, utiliza a nuestros pastores, correcto, a nuestros consejeros, sí, a nuestras ancianas, y utiliza a los seres humanos para que a través también de ellos sí, se pueda cumplir esa meta. Correcto, porque se le habla a la mente, pero la mente está conectada al corazón. La mente entiende y analiza. Entonces, con la repetición, por eso es que la misma Biblia dice que la fe viene por el oír. O sea, mientras más yo escucho, más mi fe se va a desarrollar, porque la parte lógica de uno, que es el lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal, analiza. Pero esa repetidera y ese pensar en eso, por eso es que dice Filipenses, ¿verdad? Dice, si hay algo bueno, si hay algo de buen nombre, piensen en eso, porque eso a ti te va convirtiendo en una persona buena, porque todo ese pensar se te va metiendo al corazón. Así es, sí. Bueno, existen, como ya dije, 5 grandes problemas, o mejor dicho, 5 grandes obstáculos que sin darnos cuenta no nos permiten ver la gran realidad de la violencia y la delincuencia, y mucho menos nos permiten ver y apoyar soluciones. Sí. O sea, no solamente no la vemos,
somos incapaces de mover un dedo. 5 condiciones que nos incapacitan para movernos a la acción para que enfrentemos diligentemente el problema que representa la delincuencia y la violencia para nuestras familias y para nosotros mismos. Y no nos permiten ver un rayito de luz para participar activamente en resolver los problemas de delincuencia y violencia y trabajar para establecer la convivencia pacífica. Pero también, la existencia de esas 5 condiciones en nuestras vidas, aunque sea una de ellas, hacen que sigamos reciclando la violencia. Fíjate. O sea, la existencia de una de esas condiciones, que se la voy a decir a continuación, hacen que sigamos reciclando la violencia, la delincuencia y todas sus manifestaciones. De manera que por aquí debemos comenzar a enfrentar la delincuencia. Empezar por sacar y alejar estos elementos de nuestras vidas, de nuestra conciencia y de nuestros corazones, porque es el primer paso para que la saquemos de nuestros hogares, de nuestros barrios, de nuestras escuelas y definitivamente sacarla de nuestra sociedad. Esas 5 condiciones yo tuve personalmente que descubrirlo. O sea, se me hizo necesario, cuando yo comencé a trabajar desde joven en la convivencia pacífica, se me hizo necesario descubrir, sabía que tenía que enfrentarla, resolverla y erradicarla para crear las condiciones y garantizar el éxito en el trabajo de terminar con la delincuencia. Las personas que tengan uno o más elementos anidados produce una miopía que no nos permite, como hemos dicho, verla. El primer obstáculo puede ser el primer problema, obstáculo, sí, pero todas existen para no dejarnos comprender ni actuar en contra de la delincuencia. La incredulidad. Sí. Fíjense, la primera es la incredulidad. Como yo vengo estudiando el tema desde hace muchos años, por algunas razones que yo desconocía en aquellos momentos, cuando hice mi ingenua promesa, como el haber sido amenazado y maltratado en el vientre de una madre, el analfabetismo moral, haber sido violado o maltratado a temprana edad y algunas más, casi nadie creía y todavía no lo creen, que la violencia y la delincuencia se pueden frenar y reducirse para que podamos tener seguridad. Fíjate, Benjamín, ¿cómo yo le voy a pedir? ¿Cómo yo voy a querer que una persona saque de su corazón y de su mente la violencia, la delincuencia, ese rencor, si fue maltratado en el vientre de su madre? Sí. Científicamente y estudiado el tema, todos los estímulos y emociones que recibe una madre, los recibe la criatura. Correcto. En formación. Sí. ¿Y saben qué? El 60% de todas las mujeres maltratadas están en estado de gestación. Sí, a mí me dolió mucho ver el otro día, no me dolió en el sentido de, sino que yo dije, wow, que dice hay un artista que estaba contando su historia y dice que su papá agarró a su mamá, la maltrató en la casa, la sacó y ella embarazada con 2 niños más y la llevó al tren y le dijo, vete de mi casa.
Él más nunca se volvió a comunicar con ellos. Y él dice que su mamá estaba embarazada de él cuando pasó eso. Y eso uno lo ve a diario. Por ejemplo, mi hijo mayor, hay una canción que la cantó de una vez porque yo se la ponía en el vientre a la madre. Y la primera canción que él se aprendió y la cantaba donde quiera como si fuera Y él dice que esa canción a mí me llega, pero era porque yo se la ponía mucho con los audífonos en la panza a la madre, cuando él estaba ahí. Entonces, eso a mí me dio, por eso comenzamos, la madre trabaja mucho eso, porque ella es psicóloga. Hablábamos mucho de eso, de cómo el niño va cogiendo del medio muchas informaciones que van a formar su carácter, que van a formar su identidad propia. Entonces, eso que ha dicho desde ahí, Napoleón decía, le preguntaron, ¿cuándo comienza la educación? Él dijo, 20 años antes, educando a la madre. Sí. Yo digo educando a la madre y al padre, porque Napoleón era muy machista y los hombres eran para la guerra y la madre para criar y para el hogar. Pero la idea es esa, nosotros somos los que tenemos que educarnos primero y ahí viene lo que ha planteado desde el principio, desaprender. Claro. Porque a nosotros se nos enseñan muchos errores que estamos repitiendo y repetimos y repetimos. Y hasta que no nos llega esa epifanía, ese nivel de madurez, nosotros lo vemos como bueno y válido hasta que no llegamos a cierto nivel de comprensión. Entonces tenemos que comenzar voluntariamente, predeterminadamente a desaprender todas esas... Sí. Fíjate que con el grupo humanista Uh-huh. yo hacía muchos talleres. Y en principio yo tenía el concepto de que habían saboteadores. Sí, sí. O sea, hay personas que le encantan sabotearte y se la quieren coger para ello. Pero yo me di cuenta que habían personas que creían en verdad Sí. que el mundo, a veces me lo decían de forma peyorativa. Me dice, ¿quién va a creer en eso? Uh-huh. Pero cuando yo comencé a ver que era un problema, que no eran personas que estaban por molestar o boicotear una reunión, Sí. yo comencé a pensar diferente. Uh-huh. Ahora, cuando yo veo a alguien que con esa actitud, yo pienso que pudo haber sido maltratado o violado y tiene eso por dentro. Uh-huh. Entonces, ya yo le puedo hacer un diagnóstico. En cambio de verlo como una persona molestosa, lo veo como una persona que yo tengo que fijarle una atención especial. Y pasa algo, José, ese tipo de persona, yo lo digo como maestro, cuando logran parar eso, se convierten en elementos más fuertes que lo que dicen que sí desde el principio. Es como la parábola aquella de que el hijo le decía al papá todo que sí. Oh, sí, pero no iba. El que decía que no, todo eso que dicen que no, cuando dicen que sí, es sí. No, y es que comienzan a sentir y experimentar la felicidad y la diferencia, paz. Sí. Y es como la parábola de la perla, sí. donde él vio y se encontró con una gran perla Uh-huh. y dijo, no, yo voy a ir a vender todo lo que yo tengo. Sí. ¿Por qué? Porque él encontró una gran perla. Esto es lo que yo... Cuando la persona comienza a sentir la felicidad, Sí. por ejemplo, en diálogos rápidos, hay personas que me dicen, la felicidad, pero mire, con mucho respeto le voy a decir una cosa, pero eso no existe. Sí, no, yo de una vez veo, está dañada. Sí, y la están promocionando como no busquen la felicidad, que eso no existe. Pero son sinceros.
yo creo que Porque, hay cierta mala intención. Bien dañado. Imagínate Sí. una persona que fue maltratada en el vientre a través en su estancia Sí, uterina, sí, ajá. pero si eso pasa ahí con una mujer embarazada, con una mujer que supuestamente uno ama, Ujú. imagínate cuando esa criatura nace, ¿qué es lo que va a encontrar? Sí, Más violencia. más violencia. Y ahora directamente se le pasa a ellos. O sea que Sí, ese concepto, por eso yo, según la gente reacciona, yo me doy cuenta qué tipo de daño tiene. sí, correcto. Porque no, eso de paz. A veces no tienen ese problema de niños, Ujú. pero a veces fueron violados o maltratados a una temprana edad Sí. y dicen, no, el amor no existe. Hasta eso dicen. Yo soy miembro inactivo de una fundación en República Dominicana y una vez hicimos un encuentro en el Día del Amor y la Amistad y estaban hablando, alguien sacó el tema de los hijos. Yo tenía mi primer hijo recién nacido y alguien dijo, no, porque los hijos, que sé yo cuánto, como que si le pasaba, yo dije, bueno, pues el que me toca a mi hijo, lo borro del mapa. Y alguien dijo, oh, pero cuánta violencia, como que yo era violento. Y le digo, no, es que el que toca a mi hijo yo lo borro del mapa. Simplemente el que me le hizo daño a mi hijo se fue. Y una señora que estaba ahí le dice, lo que pasa es que a él no le dieron mucho amor cuando chiquito. Así es. Y yo fue todo lo contrario. O sea, mi papá quizá no, en principio, ya luego sí, pero yo recibí mucho amor. Yo lo que estoy es demostrando que yo le voy a hacer por mi hijo lo que hicieron por mí. Sí, pero es un razonamiento a partir de un daño. Pero Podría ser. es un tema largo. Fíjate, mi suegra, que en paz descanse, ella tuvo una niñez y una juventud difícil. Sí. Y un día estábamos reunidos y ella dijo, señores, ¿ustedes recuerdan a fulano? Al papá tuyo, a que si yo quién, de cosas tuve que pasaron Sí, sí. anteriormente. Ajá. Dice ella, todos necesitaban terapia, Sí. pero no lo sabíamos. No, porque eso ahora es que... Eso es ahora. Ujú, Y decía, tú ves esa gente que la abandonó la mujer o el marido, ujú. que se beben, que están amargados. No, es una depresión. Claro. Y tú ves cuando eso viven, oye, ya una señora sabia, porque eso Ujú. ya lo dijo cuando tenía 80 y pico de años. Sí. Dice ella, tú ves esa gente que están amargados, eso es suicidándose que están. Sí. No le cabe más alcohol. Ya. Y ya los sentidos están enajenados y tú lo ves. Ujú. Haciéndose, autoflagelándose. Era terapia que necesitaban. Sí. Y a veces, con casos más sencillos, yo pienso que toda la expresión de la violencia Ujú. radica en algún daño que nosotros no lo atendimos. Sí, porque es que es precisamente lo que dice, es un daño que tiene. Entonces, existe en psicología que se llama la respuesta. Eso es una ley física. Toda acción genera una reacción. Entonces, cuando la persona devuelve violencia o actúa con violencia es porque ya la recibió de una forma o de Sí. otra. O le impresionó, por ejemplo, una persona que vea un niño, que vea una matanza, Sí. que vea algo, o que vea hasta un abuso, señores. Ujú. Sí. De manera que el escepticismo es el enemigo más grande y poderoso que tiene la convivencia pacífica, que tiene la paz Sí. y que tiene sobre todo la felicidad. La felicidad, perdón. Sabe que yo estuve en una charla de alguien Ajá. y ella escribía la fe, Ujú. le ponía como un punto, la Sí. fe, Lícida. no, ¿cómo es? La
No, será feliz si das. Oh, ya. Eso nunca, o sea, ella pone feliz junto, coma, si das. Sí, das. Nunca se me ha olvidado eso. Yo conocí una gran señora aquí en la ciudad de Nueva York que se llama, todo el mundo la conoce como Fe, pero su nombre es Felicidad. Y yo la relajaba mucho con eso. Le decía, oh, Fe. Sí. O sea, tú eres felicidad, pero tú tienes que creértelo primero. Tienes que tener fe primero. Yo estoy esperando que me avisen, ella es puertorriqueña, que vaya a Santo Domingo, que venga aquí. Porque yo quiero saber si eso era de ella, porque yo todavía nunca lo he usado. Pero quiero saber si eso era de ella o ella lo leyó, para entonces yo darle también su mérito. Pero es muy, muy ingenioso. Feliz si das. Sí. Ok. Pero está muy, muy interesante. La incredulidad hay que combatirla. Sí. Hoy no va a ser el día que vamos a enseñarles a cómo combatirla, pero vamos a seguir citando las demás, los demás conceptos que en nuestra cabeza no permiten que veamos la realidad de la delincuencia. Pero eso está muy interesante, José, sobre todo cuando hablábamos ahorita de que yo decía de los pasos que planteó alguien para el aprendizaje, Sí. y el primer paso es la incompetencia inconsciente. ¿Por qué la gente no cree? Porque no conoce. Correcto. ¿Entiendes? Pero, ¿qué dice ahí? La voz que te hace libre, porque te lleva conocimiento y te lleva instrucción. Entonces a la persona hay que acercarlo, lo que nosotros estamos haciendo. Sí, sí, ser, sí. Ser pregoneros de la convivencia y pacífica. dándole a la gente las herramientas y quizás hasta la información que la gente puede decir, mira, yo no quiero participar en cosas de convivencia pacífica, pero voy a ir. Sí, porque yo puedo tener una condición de esa y tengo que romper con eso. Correcto. Fíjate, la segunda condición, yo creo que es hasta jocosa. El segundo problema es aceptar y amar a un enemigo sin reconocerlo. Ahí te da que pensar. Sin reconocerlo como tal. O sea, un enemigo sin reconocerlo como tal. Esta condición es tan peligrosa, pero más letal que la incredulidad. Sí. Porque esas dos mujeres que le mataron a esos 8 niños, quizás nunca supieron o entendieron que estaban viviendo con un enemigo. Hay un libro muy famoso que se llama así mismo, Durmiendo con el enemigo. Sí. Y hay una película también, que es una esposa que está casada con el tipo, y el tipo ha buscado toda la forma de asesinarla, y entonces ella dormía con el enemigo. Sí, yo creo que ya la vi. Pero me parece que fue Robert Kennedy que escribió Durmiendo con el enemigo, ¿cierto? No, Fue uno de ellos. Esta cuestión consistía en que la gente amaba, y digo consistía porque yo estaba en una época mucho más joven y que ya pasó. Es más letal que la incredulidad. Esta cuestión consistía en que la gente amaba y todavía ama a sus enemigos sin la capacidad de reconocerlos. Sí. Solo son capaces de identificarlos cuando ya es demasiado tarde. Sí. Cuando realmente lo pueden descubrir y desenmascarar, desafortunadamente ya están dañadas. No están en condiciones de enfrentarlo. El daño está hecho. Eso me recuerda un ejemplo. La esposa de mi hijo, ella era enferma con la Coca-Cola. Amaba la Coca-Cola. Tenía una botella de Coca-Cola de adorno. Hasta que... se pasó. Sí. No, ella dice, eran 2, anoche hablábamos de eso, eran 2 Coca-Cola al día. Hasta que cayó en el hospital con los riñones en riesgo. Cuando le hablaron de, no, que hay que sacarte un riñón y el otro hay que cuidarlo. Ella dice, ya no, ya yo no la veo.
Y viene siendo como un enemigo. Porque, porque es un sí. enemigo, le está haciendo daño. Ok, ya cuando esas personas, como lo que le pasó a las dos mujeres, Sí. ya lo identifican porque no fue ese día. Ujú. Ya ellas sabían que tenían a un enemigo sobre Claro, la casa, claro. pero no tenían las condiciones para enfrentarlo. Sí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no identificar a tu enemigo? Voy a decirte un solo caso. Cada 10 minutos, una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro miembro de Sí. la familia. Ujú. Este informe lo dio la ONU Mujeres, Ujú. que es un organismo, son los fondos Sí, para la sí, protección la de la protección de mujer. la mujer. Exactamente. Que es un departamento de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Esto fue Ujú. recientemente, fue el 25, yo pongo la fecha. Este informe lo dio la ONU Mujeres, un Ujú. departamento de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 25 de noviembre de 2024. El día de la no violencia contra la mujer. No, contra la mujer, sí. Sí, sí. Lo dio, El exactamente. O 25 sea, de no estoy noviembre. hablando de hace 10 No, años. no, es ahora, Es es ahora, actualidad. cada 10 minutos. Ujú. Oye, Y ahora hubo un caso, José, muy, muy fuerte aquí en Estados Unidos, que es un artista, yo no le digo artista, un muchacho que hacía entretenimiento, que tenía una relación con una niña que comenzó a los 12 años, la niña tenían esa relación. Ahora ella quería publicarlo, pero él estaba en un momento pico de su carrera y él no quería. Imagínate, la niña todavía era menor de edad. ¿Qué hizo él? La picó y la encontraron en su vehículo días después. un degenerado. Imagínate Fíjense, la violencia que hay que tener para tomar a una muchacha de 15 años, 16 años, que tú has tenido durante, o sea, siendo una niña, todavía es una niña, pero y tú llegar a ese nivel de violencia. sí, sí, definitivamente. Ujú. Fíjate, el primer taller que nosotros hacemos, cuando yo daba los talleres de violencia doméstica, exclusivamente, yo veía cómo uno le decía a la gente algún concepto y le Ujú. entraba por aquí y le salía por aquí. Sí. O sea, yo no sabía lo que estaba pasando. Ujú. Después yo me di cuenta que necesitaban algo más. Es como en la Ujú. universidad, cuando uno va a coger, yo cogí matemática 012, pero tenía Sí, que coger la 11 primero. correcto. Es como un prerequisito. Ujú. En los primeros talleres que nosotros vamos a dar aquí, en esta ciudad, Ujú. o la primera lección que vamos a dar como escuela de convivencia pacífica, es sobre la dignidad. Sí. Perdón, ¿por qué? Porque la dignidad es la que nos va a enseñar Ujú. a cómo reconocer a nuestro enemigo, Sí. a nuestros verdaderos enemigos. Ujú. Por eso yo siempre me gusta comenzar, si es una serie de 2 o 3 talleres, siempre con el tema de la dignidad. Correcto. Ok, ¿por qué? Porque la gente no conoce a su enemigo, Ujú. duermen con ellos, dependen de ellos. Ok, esa información de las Naciones Unidas de noviembre del 2024, estaba fundamentándose básicamente en casos reportados. Sí. Y todo esto comienza en una gran mayoría, un poco más del 80%, en que no saben reconocer a sus verdaderos enemigos. O sea, yo diría, no saben reconocerlo a tiempo. Sí. Porque hay que aprender, pero es para que no entren en tu casa. Ujú. Y le pregunto, ¿cómo se puede enfrentar con efectividad a un enemigo que no se conoce? O sea, si yo no conozco el enemigo, tú ves esa guerra
Esa guerra tiene años estudiándose. Claro, claro. Estados Unidos tiene el control de todos los sitios de Irán. Irán tiene el control de todos los sitios porque se van estudiándose. ¿Tú ibas a decir algo? Esa pregunta de cómo tú reconoces a tu enemigo me recuerda una vez un predicador que él decía, hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Hay muchos lobos. La Biblia. Y él decía, ¿cómo yo reconozco al lobo? Y él decía, mírale las patas. Mira los pasos que él está dando. La huella. Sí, mira qué huella está dejando. Mírale las patas, porque todo el que se disfraza, lo más difícil, decía, y él era artista, antes él hacía teatro, él decía, lo más difícil de uno disfrazar son los pies. Entonces, tú tienes que ver los pasos que está dando esa persona o lo que sea, a dónde te está llevando, a dónde va, y de ahí tú vas a determinar si es tu enemigo, si es un lobo disfrazado. Disfrazado, sí. Ahí me pasó algo, pero no lo voy a hacer aquí ahora por el tiempo. Ok, la pregunta sería, ¿cómo vamos a detener o enfrentar a un enemigo que no se conoce? No hay forma de detenerlo. Esa es la frase que domina nuestro ser. Sí. O sea, imagínate un enemigo invisible y amado. Porque muchas veces ya lo amamos o la amamos. Se da el síndrome de Estocolmo. Sí, tremendo. Ok, y estamos erróneamente convencidos de que no hay manera de enfrentar con éxito la violencia doméstica. Sí. Oye, es una realidad tan grande, la violencia doméstica. Bueno, uno de los problemas grandes de Nueva York es la violencia doméstica. Sí. Oye, mandan recursos, devuelven recursos porque no hay, y más policía, más gente capacitada, y un país o una ciudad donde se cumplen las leyes. Sí. Mi hermano, tengo un hermano que fue policía durante 20 años en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Sí. Y él vivía amargado porque su sueldo y su puesto en la policía dependía solamente de una simple llamada. O sea, no había que demostrar moretones, no había que hacer nada. Sí. Simplemente fulano me golpeó. Ahí mismo, ok, ¿dónde está fulano? Párenlo. Y él veía cuando eso le pasaba a los amigos y decía, wow, Sí. o sea, suerte que después la esposa también se hizo policía y ya cualquier cosa quedaba entre ellos. Sí. Pero es un problema tan grande, señores. Sí, pero yo no sé cómo llegó la conversación anoche con mi hijo sobre una persona una mujer que hizo eso, que para hundir al esposo, ella misma se golpeó y llamó a la policía. Entonces no hay cámara, no hay nada, es lo que yo le decía a mi hijo, hablábamos mi hijo y yo, no recuerdo cómo llegó la conversación, pero esa persona destruyó a ese individuo así, bueno, se golpeó, se hizo heridas. Cuando la policía llegó, no habían estos sistemas de ahora, que ahora por la posición de la herida uno determina. Sí. Bueno, el único que hacía eso era Hércules Poirot, el personaje de Agatha Christie, Sí. que él decía, si la herida es de este lado es porque era zurdo. Sí. No, y eso era como un descubrimiento. Sí, no, pero que ¿usted ha leído las obras de Agatha Christie? La esposa mía es fanática. Ah, bueno, yo era en una época, después ya no tanto. Sí, de manera que, señores, hay que identificar a nuestro enemigo, porque si no vamos a pensar que la violencia doméstica nunca tiene solución. Y por eso mucha gente dice, ¿qué gano con eso? Irme a pasar hambre, desestabilizarme, pues mejor le aguanto su golpecito y su forma de ser. Sí. Él es muy buen proveedor, pero tiene ese defecto. No, pero yo vi una encuesta que estaban haciendo y es un hombre buenísimo con sus hijas. De estos entretenedores que hacen encuestas, que le preguntan a
a las mujeres, ¿qué tú prefieres? ¿Un pobre que te trate con mucho amor o un rico que te maltrate? Todas las mujeres dijeron, yo prefiero al rico, aunque me maltrate, porque como quiera voy a tener dinero. No, porque ya lo han aceptado, porque eso es lo que han vivido. Sí, pero hay que tener una autoestima muy baja para decir eso. Dañada. Están Dañada. totalmente dañada Sí. porque... Señores, tenemos que aprender a identificar al enemigo antes, pero mucho antes de que entren a nuestras vidas, Sí, a nuestros hogares y que entren en nuestros corazones. Y antes, pero mucho antes de que comencemos a depender de ellos emocionalmente y económicamente. ahí sí es duro. Sí, porque es que siempre lo permitimos. Ujú, ujú. Mira, yo hago esa historia siempre de de una amiga que teníamos en común, mi hermano y yo. Ella también era policía. Sí, Y había una muchacha que tenía un novio nuevo, que era amigo de él también. sí. Y después, como a los 2 o 3 meses, él le preguntó por su amigo. ¿Y fulano, cómo está? Me dice, ay, yo dejé ese hombre. Le dijo ella. Ujú. Y le dice, ¿pero por qué? Me dice, chequeó mi teléfono. Mm, Dice Ari, mi hermano, oye, yo lo vi exagerado. sí. ¿Tú sabes lo que es? Porque él agarró el teléfono y lo estaba viendo. Ujú. Y entonces ella le dijo, no, si eso me lo hace ahora, Sí. me lo hace después. Eso es un Además, paso. voy a perder la oportunidad de encontrarme un hombre bueno. Ujú. Y efectivamente dice Ari que ella encontró su media naranja. Se casaron hasta por la iglesia. Encontró la horma de su zapato. Y Ari dijo, Dios mío, Tony, Ujú. es cierto, óyeme, si ella hubiese seguido con esa relación tóxica, Sí, termina mal. termina mal, Termina mal. y no se hubiese dado la oportunidad Sí. de tener una nueva relación. Correcto. De manera, señores, que definitivamente yo dije que teníamos que identificarlo antes que le cojamos amor. Sí. E identificarlos antes que sean el padre de nuestros hijos. Antes que de todo, Sí, pero sí. también hay que identificarlos antes que los elijamos como nuestros amigos. Sí. Ujú. Antes, pero mucho antes de que votemos por ellos en las contiendas electorales para un cargo político. Y miren en qué yo me baso. Yo no sé si yo pueda decir esa palabra, pero yo mejor lo voy a moderar, Ya. porque yo estaba cerca de él. Ujú. Pero no había una persona más corrupta que Jacobo Magluta. Ya. Porque a mí me llevaba a esas reuniones. Estaba jovencito. Ujú. El papá, bueno, el hecho era que yo estaba pegado, como dicen. Sí, estaba Él en el venía- círculo íntimo. Él venía de Santiago a estas reuniones, pasaba por mí y me llevaba. Arrasó con el SEA. Él me contaba, tuve cómo eran las cosas. Ujú. Señores, yo me daba cuenta cómo la gente lo quería. Mientras más sabía que tenía dinero, Sí, más lo querían. sí, sí. Entonces, todo el mundo sabe y lo puede identificar, pero no lo reconoce. Ujú. Antes, porque este problema de no reconocer a nuestros enemigos es uno, por no decir el principal, de los que engendran directamente el monstruo de la delincuencia hogareña, comúnmente mal llamada violencia doméstica. Ujú. Definitivamente vamos a hacer otra mínima parada, un cortecito, porque en verdad
con nuestro analfabetismo moral, es imposible reconocer a un enemigo. Sí. Fui yo, Señor, quien tocó tu manto y sentí que poder salió de ti. Fui yo, Señor, quien tocó tu manto y sentí que virtud salió de ti. Fue hermoso lo que sentí, tu poder entrar en mí. Saldré a decir lo que tú hiciste por mí. Ahora soy salvada fui. Fue hermoso lo que sentí al tu poder entrar en mí. Saldré a decir lo que tú hiciste por mí. Ahora soy libre, libre. Salvada fui. Libre, libre, libre. Tu poder que me sanó y salvada fui. Ahora soy libre, libre, libre. Y es que cuando me tocaste, cambiada fui. Y es que cuando me tocaste, cambiada fui. Fui yo, Señor, quien tocó tu manto y sentí que poder salió de ti. Fui yo, Señor, quien tocó tu manto. Estamos de regreso en su emisora Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, y su programa sabatino, El Pregón, pregonando la convivencia pacífica. Estamos hablando de 5 condiciones que imposibilitan al ser humano para que tome acción contra la delincuencia. Sí. Hablábamos de que hay personas que no pueden llegar a esa conclusión de que tienen que hacer algo y enfrentar el problema porque fueron maltratados desde el vientre de su madre
y los primeros años de vida también fueron caracterizados por la violencia. El segundo obstáculo para que no veamos las soluciones es vivir sin reconocer a sus enemigos. El enemigo, todo aquel que atenta contra la dignidad, la integridad física, emocional, psicológica, es violencia y es tu enemigo también. Gracias a Dios que hemos formado la primera escuela de convivencia pacífica en el mundo. Es increíble que hay escuela hasta para cómo crear hormigas. Sí. ¿Hay algo más ridículo que eso? Yo creo que hay escuelas para todo, Sí. menos para vivir en paz y vivir con tranquilidad y vivir respetando nuestros derechos y hacer que se respeten también los de los demás. Sí. Entonces, el tercer obstáculo es la falta de responsabilidad. Este es tan letal y peligroso como los otros dos mencionados. No sabemos ni creemos que somos responsables de protegernos a nosotros mismos de la delincuencia y mucho menos entendemos que debemos proteger directamente a nuestros hijos, no solo de la delincuencia y la violencia, sino de esta degeneración moral. Y esto sí representa hasta hoy un gravísimo problema que se suma a los dos anteriores, porque no solo delegamos nuestra responsabilidad de proteger a nuestras familias a nadie, sino que también nos es imposible concebir el establecimiento de la convivencia pacífica con nuestra participación y colaboración. Fíjense, amigos que nos escuchan, es increíble cómo la gente no se siente responsable del problema de delincuencia y violencia de sus hijos. Primero voy a hablar. Porque pienso que si nos ponemos en el lugar de padres, lo podemos ver con ese sentimiento de amor incondicional y tener misericordia de nuestros hijos. Sus hijos no viven en su casa, en el hogar. Ellos viven, además de su casa, además del hogar, en el barrio y en la escuela. En la escuela pasan 7, 8 horas sobre los primeros 20 años. La influencia del barrio en muchos casos son determinantes para que un niño se sienta con la seguridad. Y como siempre repito, por la ironía del destino, repito que nuestros hogares a veces son más peligrosos para nuestras mujeres y para nuestros niños. Sí. Son los lugares más peligrosos, más que la escuela, más que el barrio y más que hasta cualquier novio que tenga. Y eso es tan palpable, José, en la sociedad. Yo recuerdo que trabajaba en una escuela en Brooklyn y había niños que llegaban y en la escuela, cuando llegaba el final de la clase, decían, no, yo me quedo en el after school. ¿Y por qué? Yo no quiero llegar a mi casa. Y había un niño de origen que vivía con la abuela y él decía, yo me quiero quedar aquí contigo, ¿me puedo ir para mi casa? Y yo le dije, ¿pero por qué? Y él dice, porque mi abuela me pega, y entonces cuando mi mamá llega también me pega, y entonces mi abuela le pega a mi mamá. O sea, ese niño estaba buscando un refugio porque su casa no era el refugio
que se le debe dar a un niño, qué sé yo, 8 o 9 años. Sí, fíjate que la primera responsabilidad de un padre o de una madre es brindar seguridad a su familia. Sí. No, yo soy un buen suplidor, no. Eso es parte del proceso, pero es darle seguridad en todo el sentido de la palabra. Sí. Sus hijos van a la escuela y son allí maltratados. Sus hijos tienen un problema Sí. que se llama delincuencia, y como es usted el responsable o la responsable de resolver los problemas de sus hijos, usted tiene que resolver ese problema. Sí. Nosotros trabajamos para eso, para que la gente entienda que debe de parar que estemos maltratando a 7 niños, o sea, a 7 hijos de 10 que están en nuestras comunidades y en nuestros hogares. Y José, y se piensa mucho en ese tipo de violencia, en los estratos, bueno, a mí no me gusta clasificar, pero en los niveles de pobreza. Pero esa violencia se ve también en la clase muy alta. Yo tenía un niño allá en Dominicana que yo era su tutor privado, y ese niño me decía, yo odio a papá, yo odio a mamá. Sí. Él odiaba a todo el mundo. Yo le decía, a mí tú me odias. Y él me dice, no, tú eres la única persona buena. Y yo le dije, claro, tú compartes conmigo 3 horas al día. Él me dice, no, no es eso. Mi papá, yo odio a mi papá. Por la violencia que el papá ejercía contra la madre y contra él también. Sí, la violencia que se ve es la que salen de los barrios vulnerables, como Sí, hemos hablado. sí. Ahora, esa no se ve Ujú. porque ellos son los reyes, los camaleones. ¿Cómo fue que te dicen? Ellos son los camaleones por excelencia Sí, de sí. ocultarla. Oh, sí, sí. Pero están los jueces Ujú. haciendo violencia. Por eso Claro. cuando un caso va, ellos son cómplices. Entonces, Es así. calla todo el mundo, calla. Sí. Callan los abogados, callan los médicos, calla todo el mundo, pero no es porque no quieren, es que es por causa de complicidad. Sí, sí. Fíjate, por causa de complicidad, pero a través de estas emisiones por el radio, Radio Alma Cristiana, Alma cristiana. a través de nosotros, con programas de esta índole, que yo espero que alguien se motive Sí. y que no nos dejen solo, y que hagan, yo quiero comenzar a escuchar el programa de la hermana pastora también, Sí. Stu, que ella tiene 2 horas, y Ujú. creo que es hacia la mujer, ¿verdad? Sí, mujeres de excelencia. Sí. De excelencia, que se animen, hermanos, Ujú. a que por lo menos, si no tienen mucho tiempo, a que hagan un programa en nuestra emisora, Sí. para que podamos cada día más unirnos. No tiene que ser simplemente en la convivencia pacífica. Yo me imagino que esas orientaciones de nuestra hermana a esas mujeres es bendición. Claro, porque es que nosotros estamos trabajando un eje, pero son muchos los ejes que se intercruzan para generar un clima de paz. Nosotros estamos enfocados en la prevención y en la cura, o digamos en el desaprendizaje, ¿no? Sí. de la cultura de la violencia, pero son muchos los elementos que coinciden para crear ese clima de paz y de armonía. Entonces, todo el que pueda aportar desde cualquier ángulo es bienvenido. Y le voy a decir fácilmente la dinámica. Tú y yo somos 2 viejos, ¿verdad? Yo soy un jovencito, con mucha juventud acumulada. ¿Ustedes creen Ay. que esos jóvenes de 15, 20 años me van a Sí. escuchar a mí? No.
Yo tengo mi público. Claro, uno tiene su... Yo siempre me ubico, pero las mismas mujeres Ujú. escuchan más fácil a la hermana pastora, Stu, Sí, sí. que a mí. No, y también que se ha promovido mucho eso de que el enemigo es el hombre. Cuando los que crearon eso de que se llama la liberación femenina, que fueron Sí. hombres, lo hicieron con esa Para idea. esclavizarlas. Claro, lo que pasa es que ahí estamos hablando de reconocer al enemigo. Fueron los enemigos de las mujeres quienes crearon la idea de que las mujeres deberían liberarse, cuando lo que debió fue haber un acuerdo, ¿cómo se llama? Una armonía donde nos pusiéramos nosotros de acuerdo y viviéramos cada quien jugando el rol que le corresponde. Pero entonces tenemos que arrebatarle el poder. El otro día yo vi una muchacha que dijo, nosotras podemos hacer lo mismo que hace un hombre, y ella es campeona de artes marciales. Y el otro le dijo, ok, yo te quiero retar para ver. Él vino y él no practica ningún arte marcial. Él simplemente a nivel de fuerza y tamaño y hombría la Sí. doblegó, la dominó. Entonces, porque a las mujeres le han vendido eso de competir, y eso es generar violencia. Claro, ¿Entiendes? claro, es generar violencia. Fíjate que yo he sacado 23 manifestaciones de la Sí. delincuencia. Bueno, 24, Ujú. porque yo no había incluido el robo de tierra. ¿Te recuerdas el abogado Sí. de Fausto? El programa aquel de... Sí, pero son sutiles Sí, formas sí. de delincuencia. Una Sí. vez en un taller me dijo un muchacho a mí, entonces yo, si me peleo, ¿sabes? Como me dijo, si me peleo nada más Ujú. con mi novia, entonces yo soy un delincuente. Sí. Y dije, sí. Si tú le haces algún daño Ujú. emocional, tú no Sí. tienes que darle un puñetazo. No. Con solamente que tú inclusive yo recuerdo que ese mismo día Ujú. yo dije que un engaño de una mujer o viceversa Sí. era lo que yo clasificaba como violencia latente. Sí, sí. Mire, el otro día yo estaba compartiendo con una mujer muy hermosa, y me encantó. Yo la vi lo bonita que es físicamente, pero después que yo la escuché hablar, yo dije, wow, qué mujer es esta. Bonita por dentro y también por fuera. Y por fuera, su Sí. hijo estaba discutiendo con alguien, y ella pensó que era y cuando es con la novia, y él cerró el teléfono, le dijo, llámala de nuevo. Tú le vas a pedir excusa a esa muchacha, porque esas no son formas de un hombre hablarle a una mujer. Usted, no, pero que fue ella la que me insultó primero. Eso no es excusa. Usted no responde. Si a usted le tiran una piedra, no responda con una piedra. Usted, Sí. usted habla con la persona y usted se comunica. Ella dice que ella agarró al muchacho y lo obligó a pedirle excusa a la muchacha. Y ella le dijo además, ¿por qué ella te insultó? ¿Qué tú hiciste que ella tuvo que insultarte para que tú entendieras su punto de vista? Sí. Fíjense, hemos llegado al final. Casi nosotros no hemos concluido porque estamos tratando un tema generalizado Correcto. para muy pronto entrar en materia. Que Dios le bendiga a todos y que tengan una buena semana. Felicidades, feliz fin de semana, y que disfruten y que se mantengan siempre cerca del que nos creó, porque ahí es que está la convivencia pacífica y la Amén. paz. Amén.